En una noche sofocante de febrero del año 2000, la calma del barrio tropical fue rota por el eco de balas que marcaban el comienzo de uno de los crímenes más sangrientos de Santa Cruz, en Bolivia. Nadie imaginaba que aquel suceso sería solo el inicio de una despiadada venganza que teñiría de sangre las calles de la ciudad. Soy Ezequiel Serres y esta es una historia de la realidad. Juan Alcides Barrancos, un joven de 23 años, disfrutaba de una tranquila noche en casa viendo una película mientras su esposa e hijo dormían. Sin saberlo, aquellos serían los últimos momentos de paz en su vida. Alrededor de las 12:30 de la noche, la puerta de su humilde hogar fue violentamente abierta por un hombre alto, de tez blanca y cabellos ondulados. Sin mediar palabra, el intruso apuntó y descargó una lluvia de balas sobre Barrancos, mientras su hijo observaba con horror desde la penumbra. El asesino huyó rápidamente subiendo a una vagoneta blanca que lo esperaba con el motor encendido. Pero la sed de venganza de William Pérez, el gringo Azogue, no se había saciado. 3 horas después, acompañado de 2 cómplices, irrumpió en la casa de Fernando Parada Rea, en el barrio Oriental. El objetivo era Jaime Cuéllar, a quien Azogue culpaba de haberlo delatado ante la policía. Sin embargo, el destino quiso que Parada Rea, el cuñado de Cuéllar, estuviera en su lugar. Melfi Parada, hermana de Fernando, intentó detener el caos, pero fue herida de gravedad en el proceso. Finalmente, Azogue descargó toda su furia contra Fernando Parada, acribillándolo con varios disparos antes de huir nuevamente. Este doble homicidio dejó a Santa Cruz conmocionada, pero para Gringo Azogue la venganza aún no había terminado. Con el eco de los disparos aún resonando en las calles, Santa Cruz se enfrentaba a la aterradora realidad de que un despiadado asesino estaba suelto buscando más víctimas. La pregunta que quedaba en el aire: ¿quién sería el siguiente en su lista? Con Santa Cruz sumida en el miedo y la incertidumbre, la casa de Gringo Azogue se convirtió en la máxima prioridad para la policía. Mientras las autoridades cerraban el cerco, la ciudad esperaba con ansiedad la captura del hombre que había sembrado el terror en sus calles. El nombre de William Pérez Gringo Azogue resonaba en todos los rincones de Santa Cruz. Tras los asesinatos de Juan Alcides Barrancos y Fernando Parada Rea, las autoridades intensificaron en la búsqueda del asesino. Con un extenso prontuario delictivo que incluía delitos en La Paz y Cochabamba, Azogue no era un desconocido para la ley. Su historial criminal, que incluía robo agravado, agresiones y vínculos con el tráfico de sustancias ilícitas, lo hacía aún más peligroso. Finalmente, la madrugada del 5 de febrero, la policía logró acorralarlo en la localidad de Cabezas. En medio de una violenta refriega, Azogue fue herido. Su captura fue inevitable. Herido y debilitado, fue trasladado a Santa Cruz, donde la justicia finalmente lo alcanzaría. En su declaración, Azogue no mostró arrepentimiento, reconoció su participación en las muertes, pero se justificó diciendo que solo quería obtener información de Barrancos sobre quién había pagado para acabar con su vida años atrás. Negó sus vínculos con el tráfico de sustancias ilícitas, a pesar de que 2 miembros de su banda ya estaban detenidos por el tráfico de precursores químicos. Finalmente, en un juicio que acaparó la atención de todo Bolivia, Gringo Azogue fue sentenciado a 30 años de prisión por las muertes de Barrancos y Parada. Santa Cruz, aunque aliviada por su captura, quedó marcada por los crímenes de uno de sus más notorios delincuentes, que seguiría haciendo de las suyas en el penal de Palmasola. En la cárcel de Palmasola era normal verlo caminando por las calles del penal, jugando cartas o al billar, o apostando en la riña de gallos. Si en algo coincidían con Chichuriru, era en el poder que presumían tener en el penal. A todo lo que se asociaba a su rival, a William Pérez Azogue, se le sumaba el movimiento de la droga. También se parecían en algo más, en el ego que lo superaba, en el video de la televisión alemana, y que también le valió a Gringo el pasaje a Chonchocoro. Las autoridades ignoraban que buscando la solución sumaban un problema. El tumulto en el Tribunal Ciudadano era palpable cuando William Pérez Azogue, el Gringo, recibió su sentencia. La sala resonaba con sus improperios dirigidos a los jueces, desafiándolos con una mirada desafiante, mientras escuchaba el veredicto que le condenaba a 20 años tras las rejas por el asesinato de Mauricio Suárez Saucedo. Azogue, con su temperamento ardiente, desafiaba a los jueces, incluso exigiendo más tiempo tras las rejas por el asesinato que cometió.
Azogue no negaba su culpabilidad en el asesinato de Chichuriru. Con arrogancia relataba los detalles de la pelea que terminó con la vida de su compañero de celda, justificando su acción como un acto de autodefensa. A ello sumaba el intento de degollar a Nelson Justiniano, conocido como Naín, junto a sus dos cómplices. En Chonchocoro, la cárcel con mayor seguridad de Bolivia, también se había convertido en un dolor de cabeza. A la muerte le sumaba la organización criminal que había logrado tener, que se dedicaba a extorsionar al estilo Palmasola. La banda, con conexiones externas, atraía a las víctimas del robo de autos ofreciéndoles información para la recuperación. Todo era falso para sacarles dinero. De acuerdo a informes forenses y psicológicos, Pérez Azogue era considerado un psicópata criminal. Sometido a tratamiento clínico 2 años antes de su traslado a Chonchocoro, estuvo implicado en el triple crimen acaecido en el año 2001 en Palmasola, donde fallecieron en un ajuste de cuentas Román Arteaga Quesada, quien fue degollado por Francisco Telles y Juan Carlos Telles, estos últimos linchados por la población carcelaria. Los días de Azogue estaban contados. Desde el momento en que ingresó al sistema penitenciario, su legado de violencia y control terminó en octubre del 2023 con su fallecimiento, aquejado por problemas de salud que finalmente cobraron su precio. Ahora te pregunto, ¿puede la justicia reparar el daño causado por un criminal como Gringo Azogue? ¿Cómo afecta a una sociedad el recuerdo de un criminal notorio? ¿Qué se necesita para prevenir que más personas sigan el camino de la violencia y el crimen? Escríbeme que te leo y seguime para más historias de la realidad.